examen, el único lugar de donde vamos a tener la justificación para las respuestas será de las lecturas que vengan en el módulo. Bueno, en cada una de las unidades, el examen abarcará desde la unidad 1 hasta la unidad 7 y que deben poner pues mucha atención. Hay cosas que sí son de memoria, revisen muy bien los diagramas, pongan especial atención en la cuestión de las etapas del método específico de la epidemiología, que se observa, se mide, se compara, se hacen inferencias y propuestas. También recuerden los conceptos de la definición de epidemiología clásica, que la epidemiología clásica se enfoca en estudiar la interacción entre la gente y el huésped antes y durante la enfermedad cuando esto ocurre en una comunidad. También pónganle atención y apréndanse la definición de la epidemiología clínica, en donde se estudian los signos, los síntomas de una enfermedad cuando el paciente recibe tratamiento o bien alguna intervención y que de eso dependerá su pronóstico. También tomen en cuenta la cuestión de los resultados más relevantes en medicina, que para eso nos referimos a las 5 Ds, que eso viene en sus lecturas, apréndanse cuáles son las 5 Ds. También pues hay que enumerar los pasos estructurados que propone la medicina basada en evidencias, es decir, cómo formulamos una pregunta, cómo localizamos la mejor evidencia clínica, cómo evaluamos la información, cómo aplicamos esta evidencia y cómo sabemos que esto tiene cierto impacto sobre el paciente. Todas serán de opción múltiple, habrá algunas donde tendrán que ir acomodando algunas cositas. También deben saber esto de las preguntas PICO, o sea, qué significa esta nomenclatura de PICO, que nos referimos al paciente o al problema de salud, a la intervención o factor de estudio, a la comparación y al desenlace, que sería el outcome, ¿no? También apréndense, bueno, sepan más o menos cómo se estructura esta pirámide de las 6 S, para que vean en dónde se pueden ubicar las guías de práctica clínica, en qué nicho de esta pirámide. También hay que saber los pasos del método científico adecuados para la práctica clínica, que recuerden que eso es observar al paciente, después interpretar los datos obtenidos y después comprobar la hipótesis. Tienen que también saber bueno, la importancia de un protocolo de investigación. Pónganle especial énfasis a lo del título, cómo debe ser un título de un protocolo de investigación, a qué nos referimos con una hipótesis en el protocolo de investigación, qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria, la declaración de la cual se tomaron los principios éticos de los protocolos, que es la declaración de Helsinki. Ahí nada más a ver el nombre, no que me digan qué más dijo la declaración de Helsinki. Que sepan que es un diseño del estudio, que sepan cómo se clasifican los estudios, si hay experimentación intermedia y que no se aleatoriza, o si bien son de pura observación. Deben aprenderse estas clasificaciones, ¿no?, de la temporalidad de los estudios, y saber las características generales de lo que vimos de un estudio transversal, de un estudio de casos y controles. Recuerden que el transversal es para que estimemos prevalencias, el casos y controles es para que estudiemos enfermedades que tengan periodos de latencia largos y que sean raras. De las cohortes, recuerden que nos ayudan a estimar incidencias de enfermedades. De los ensayos clínicos, pues su principal característica será que aleatorizamos las intervenciones en los pacientes o en los sujetos de estudio. Ya casi llegando al último tema, que es lo que, bueno, no es el último, pero es parte del último, en donde vimos las variables categóricas. Tienen que saber cómo se dividen las variables categóricas, cómo se dividen las variables numéricas, que sepan esto de los conceptos de confiabilidad y de validez. ¿Qué más de aquí? Que sepan lo de la concordancia, interobservador o intraobservador, nada más que sepan qué es. Que sepan los criterios de normalidad o de anormalidad. Después que sepan el orden de las pruebas de hipótesis y cómo obtener significancia estadística, que eso pues también es memoria. Lo primero que tienen que hacer es que definamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Después tendremos que establecer un nivel alfa apropiado, después aplicar una prueba estadística, después comparar el valor de P de
la prueba contra el nivel alfa. Y por último, podremos rechazar o no la hipótesis que planteamos al inicio, que es la hipótesis nula. Este, que sepan lo del valor, bueno, a qué nos referimos con el valor P, que sepan lo del error tipo 1 y error tipo 2, y de ahí en fuera, nada más. Son 35 preguntas que tendrá su examen, entonces nada más para que le pongan énfasis a estos temas, ¿no? Que deben ir aprendiendo. Esto se los digo para que no, o sea, yo no acostumbro jamás en la vida preguntar de los pies de figura, ese tipo de cosas, sino que son conceptos más, más generales y que son los que, desde mi perspectiva, son los que deberían dominar, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o alguna cosa que quieran ver adicional. Recuerden que